Buenas tardes, me alegro de veros de nuevo. Y ahora os quería presentar el capítulo 6 del análisis transaccional, que es el tema de las emociones. Las emociones son un comportamiento que tiene una función muy precisa de adaptarnos al entorno. Pero solo las viviremos si estamos en el presente. Y viviremos lo que se llaman las emociones primarias, que nos permiten adaptarnos y estar más en sintonía con la vida. Cada vez que vivimos una emoción primaria hasta el final, damos un salto de crecimiento. Pero casi nunca vivimos esas emociones primarias. Vivimos emociones aprendidas desde la infancia, en sustitución de las emociones primarias que no teníamos permiso de vivir en la familia. Por ejemplo, pues hay niñas que no se le permitía enfadarse y que cada vez que querían enfadarse aprendieron a sonreír. Entonces están viviendo una falsa alegría cada vez que se quieren enfadar o cada vez que hay una dificultad. Y esa falsa alegría no les sirve de nada, les desadapta, porque la viven desde el pasado. Entonces, esas emociones son las emociones secundarias. Otras emociones que no son del presente son esas emociones que nos desbordan. De repente pasa algo y en vez de tener la emoción correspondiente, la tenemos 10 veces más grande. Eso es un trauma del pasado que vuelve. Y entonces estamos reviviendo una emoción del pasado en vez de vivir la del presente. Eso se llama emoción elástica. Y también hay otras emociones que no son del momento presente, que son las emociones adoptadas de un ancestro. Las que no son coherentes con nuestra vida, pero que no conseguimos no vivirlas. Entonces vamos a ver en ese curso cómo distinguirlas y cómo ir sanando esas emociones no primarias para poder decidir vivir emociones primarias, vivir las emociones del presente, darnos el permiso de sentir y vivir las emociones primarias. Bueno, pues os invito a ver ese curso. Permite cambios muy grandes en nuestras vidas y disfrutar más de la vida.